Saludos afectuosos, queridos estudiantes. Les saluda Herbert Oliva desde Guadalajara, Jalisco, tratando de darle un enfoque diferente al abordaje de la clase para lo concerniente a la sesión que deberíamos de haber sostenido, considerando un poco las condiciones frente a la pandemia del coronavirus. Hemos intentado cambiar un poco la estrategia metodológica para esta jornada y vamos a tratar de aplicar la herramienta de la clase invertida. De tal forma que les pido por favor que me acompañen en el desarrollo de estos contenidos y que una de las ventajas fundamentales de convertir el aula en un escenario invertido es que este video va a poder ser visto y repetido las veces que ustedes gusten, para que puedan hacer anotaciones, para que puedan reconsiderar los planteamientos que más entendieron, los que menos entendieron, y un poco lo concerniente a la tarea que deberán de realizar como resultado directo de esta jornada. Bien, considerando ello, vámonos inmediatamente al abordaje de la clase. Vamos a pedirles nos tengan un poco de paciencia, pues como comprenderán, el realizar o el preparar una clase con estas condiciones, pues demanda de ciertas particularidades. Bien, vámonos inmediatamente y manos a la obra. Estamos trabajando con los estudiantes de la maestría en tecnologías aplicadas a las ciencias de la educación. La asignatura es pedagogía social y la temática. Hoy vamos a tratar de abordar un acercamiento a la pedagogía crítica desde la óptica social. Responsable su servidor, y esta sesión responde como mecanismo de sustitución a la clase del 20 de marzo de los corrientes. Bien, como clase compensatoria, estamos claros que estos escenarios de la pandemia denominada COVID-19, o mejor conocida como el coronavirus, nos lleva a repensar el verdadero valor de una pedagogía social. Nos lleva a poner las barbas en remojo y a darnos cuenta cuál es el rol que debe de desempeñar el profesor con conciencia social frente a estas problemáticas que están repercutiendo de manera muy fuerte pues a todo el mundo, América Latina, China, Alemania, Francia, Italia. Y para ello pues vamos a tratar de aplicar un par de estrategias metodológicas, ¿no? Como reiteraba, la estrategia metodológica, la estrategia pedagógica es el aula invertida, y para ello la agenda pedagógica concerniente es la exploración del conocimiento previo por parte de ustedes, la introducción metodológica del tema mediante los objetivos, ejecución y desarrollo del componente teórico de la clase y actividades complementarias. Recordarles que la naturaleza dialógica de esta clase permite que la clase tenga un espacio de preguntas y respuestas. Por lo tanto, este video es la parte expositiva, y el WhatsApp que tenemos dedicado exclusivamente para el abordaje de las clases va a servir pues como ese espacio de consulta, ¿no? La retroalimentación del contenido, fundamentando los aspectos más difíciles de comprender del tema, y el cierre de la clase. El objetivo de la clase es generar un marco de reflexión que permita profundizar el vínculo entre la pedagogía crítica y la perspectiva social del hecho educativo. Ahora vamos a intentar acercarnos a ese marco que permita diferenciar la pedagogía social de la pedagogía crítica. ¿Qué es cada una de ellas? ¿De qué manera ambas pueden hacer un híbrido que permita mejorar y optimizar los resultados del aprendizaje? ¿Y de qué manera esta pedagogía crítica puede potenciar las capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales de nuestros estudiantes? El desarrollo de la clase. Como siempre lo digo, y me interesa mucho, sobre todo los niveles de posgrado, es importante recordarle al estudiante que si usted no tiene humildad para aprender, usted pierde el derecho de enseñar. Recordarle siempre que entre más altos sean los grados académicos que busquemos, más debe de predominar la humildad y el espíritu de servicio. Nunca, nunca olviden esto, sobre todo en estos momentos en donde la cooperación y la solidaridad debe de estar más latente en cada una de nuestras acciones. Bien,
Entrados en materia, la pedagogía social es un componente que se asume como una ciencia teórica y práctica. Esta ciencia teórica y práctica se ocupa del estudio de la educación social. De ahí que tenga una relación muy estrecha con la pedagogía social, tanto en individuos normalizados como en personas o grupos con problemas de inadaptación, marginación, exclusión social. Y para ello, la pedagogía social se va a recurrir precisamente de estrategias de prevención, de asistencia, de reinserción social, que busquen la satisfacción plena, amparada en los derechos humanos de las personas. Y a partir de eso, nosotros vamos a tomar a un teórico, a Paulo Freire, quien desde su perspectiva o desde su cosmovisión de entender estos elementos tan importantes del hecho educativo como lo es la pedagogía social y la pedagogía crítica, él decía que junto con otras mediciones, la pedagogía social, a partir de un enfoque crítico, es una forma de garantizar la inclusión de las clases populares en un amplio programa de transformación social. Esto es interesante porque esto nos permite entender que la pedagogía social de la escuela, es decir, la esencia pedagógica social de la escuela, debe de tener como objetivo garantizar que todos los conocimientos y habilidades necesarias para un campo, de todos los campos de la actividad humana, sean vistos, asumidos y entendidos como una condición para la reducción de las desigualdades de origen social. Si usted como profesor asume el papel de agente de cambio en las relaciones sociales, usted tiene que preparar a sus estudiantes para que ellos logren interactuar con estas estructuras sociales a fin de superar todos los obstáculos posibles. Ahí es donde nosotros podemos ver como un primer elemento de crítica cómo el estudiante que tiene más recursos económicos a veces no valora el estudio, como lo hace el estudiante al que se le dificulta más, al que tiene más carencias, al que tiene menos recursos económicos. Y a partir de estos marcos comparativos, nosotros podemos ver cuál es el rol del maestro en un contexto de pedagogía social. A partir de eso vamos a decir que uno de los roles que debe de asumir usted como maestro en el contexto de la pedagogía social es negociar las soluciones con los estudiantes. Si tenemos una diversa cantidad de problemas en el interior del aula, lo primero que tenemos que empezar a hacer no es dictaminar por parte de nosotros las soluciones, sino buscar procesos de negociación y de conciliación. Dos, entender que es un educador el que asume el rol de ayudar a la gente. Usted tiene que estar claro que desde la pedagogía usted buscará en sus estudiantes ayudarles a que emanen pasos hacia el cambio, desde el respeto, sin imponer soluciones, sin tener usted la última palabra. Un pedagogo social, un pedagogo crítico, precisamente busca a partir del análisis y la reflexión la búsqueda de las respuestas a las diversas problemáticas surgidas. Dentro de este mismo ámbito, se asume que parte del rol que asume el profesor en el tema de la pedagogía social es que él se asume como un coordinador que ayuda a que los grupos sociales problemáticos puedan coordinarse en la búsqueda de soluciones. Y es que es muy normal que en el interior de las escuelas tengamos grupos diferentes, unos más problemáticos que otros, pero en muchas ocasiones los grupos más problemáticos no es porque tengan ganas de hacer los problemas, sino que simple y sencillamente no tienen a alguien, un apoyo, un referente que les dé esta orientación. Por lo tanto, lo siguiente sería pensar en que parte del rol del maestro en la pedagogía social es que se transforme en un comunicador que promueve el diálogo y la solución entre la gente. Y por último, decimos que es un organizador de la comunidad. Él sugiere proyectos, él sugiere estrategias. Y esto es interesante porque a veces pensamos que cuando alcanzamos la maestría pareciera que ya alcanzamos la cúspide de la montaña y que deberíamos de revestirnos solo de pensar en asumir direcciones de instituciones educativas. No, al contrario, yo creo como buen profesor que precisamente el docente excelente ni siquiera está desarrollando actividades administrativas, debe de estar desarrollando y llevando a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque
es como un poco tomar el ejemplo de Finlandia. Dentro de su estructura jerárquica, los profesores de parvularia, de kinder, no son personas con menor preparación, al contrario, son doctores en pedagogía, son doctores con amplio acervo cultural y amplia experiencia, porque para ellos el primer elemento fundamental del hecho educativo es el trabajo con los niños, ¿no? Entonces eso es bien importante, que el profesor sea un organizador, alguien que trabaje de la mano de la comunidad. No como suele ocurrir en América Latina, que me pasa con mucha frecuencia, ¿no? Que los grandes teóricos, de los que recomiendan, los que proponen, los que están cómodamente sentados en el escritorio, a los que les falta ponerse las botas y salir al campo para ir a las escuelas públicas y encontrar en el interior de las escuelas públicas a los verdaderos superhéroes de los sistemas educativos de América Latina. Ahí es donde la pedagogía social verdaderamente adquiere un valor, porque hablar de educación o escribir libros detrás de la comodidad de un escritorio, pues eso no reviste. Sin embargo, la experiencia del docente, que en muchas ocasiones tiene que poner de su dinero para la compra del material didáctico, para poder llevar a cabo su clase, el docente que camina kilómetros y kilómetros para llegar a su institución educativa, ese es verdaderamente el que asume el rol de pedagogo en un contexto social, ¿no? Bueno, a partir de esto empezamos a ver ya no empezamos a hablar de una cuestión social, sino que de un enfoque crítico, y es por eso que hablamos de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes a cuestionar y a desafiar las creencias y prácticas que le imparten. Consiste en un grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia crítica. Una clase que no tenga como fin fundamental despertar la conciencia crítica no genera un aprendizaje significativo. Paulo Freire decía, enseñar no es transferir el conocimiento, sino que es crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Enseñarle al estudiante a que sea un ente partícipe de la dinámica económico y social de su país. Y eso es sumamente importante. El maestro y la pedagogía crítica nos permiten asumir que la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo paradigma del ejercicio profesional del maestro. A mí me ponía mucho las barbas en remojo pensar cuántos profesores al interior de la UPTC en este momento estarán con esta problemática de que al no dominar el mínimo de tecnología educativa, ¿cómo harán para poder impartir sus clases? O sea, esto es bien interesante porque esta pandemia, el coronavirus, ha venido a tocar como médulas muy sensibles en el ejercicio de las tecnologías aplicadas, que es la razón fundamental de esta maestría, ¿no? Entonces yo empezaba a valorar que herramientas hay muchas, pero qué tan fáciles son de interactuar. ¿Realmente las instituciones educativas preparan a sus docentes para ello? ¿Realmente los salarios de los profesores están facilitando que los profesores adquieran este tipo de tecnología o paguen por ellos mismos en instituciones particulares capacitaciones para dar cursos docentes? Esto es bien interesante, y es que el maestro en el ejercicio de la pedagogía crítica lo lleva a pensar en una forma de vida académica en la que el punto central del proceso de formación debe de considerar esencialmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos. El maestro que desarrolla la pedagogía crítica considera el proceso educativo desde el contexto de la interacción comunicativa. Por ello es que analiza, que comprende, que interpreta y transforma los problemas reales que afectan a una comunidad en particular. En este caso, yo con ustedes he tenido la oportunidad de conocer profesores que trabajan directamente en el plano de lo rural, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para trabajar con la tecnología en lugares en donde ni siquiera hay luz eléctrica? Y eso creo que es parte o sea, pensar como pensamos los profesores es parte de este legado que Paulo Freire hace al apostarle, ¿no?, a esta pedagogía crítica. Algunos de los supuestos teóricos de la pedagogía crítica es la comunicación horizontal, la significación de los imaginarios, la contextualización del proceso educativo, la transformación de la realidad social, la humanización de los procesos educativos
y la participación social. Todos estos elementos realmente son supuestos que alimentan el contexto de la pedagogía crítica. Nosotros, cuando generamos comunicaciones horizontales, cuando enseñamos a interpretar la significación de los imaginarios, o cuando generamos en los estudiantes capacidad de participación social, estamos empoderándolos de estos supuestos teóricos que lo hacen a él ser un ente más crítico, un ser más empoderado de sus derechos, un ser más empoderado de sus conocimientos, de sus deberes, y eso personalmente creo que es una de las funciones principales que debe de cumplir la pedagogía crítica. Algunas de las conclusiones a las que vamos a llegar con este breve video, que es precisamente parte de la estrategia del aula invertida, en donde la mayor cantidad del tiempo no se concentre en el profesor, sino que sean ustedes quienes puedan tomar la mayor cantidad de tiempo para el desarrollo de las actividades que vamos a llevar a cabo en esta clase, en las cuales explico en un par de minutitos. Las conclusiones es que el educador crítico realmente va a aceptar teorías que tratan los problemas de la sociedad, no como hechos aislados de cada individuo. Y por eso hablo mucho del tema del coronavirus, que es la pandemia que en este momento nos tiene a todos encerrados y buscando estrategias de cómo no detenemos el hecho formativo, pero pues no podemos estar en el interior de la institución educativa, ¿no? Entonces, no como hecho, sino como consecuencia de la interacción existente entre el individuo y la sociedad. Puesto que no hay que olvidar que el individuo es un actor de esta sociedad que es creado y que crea este contexto, ¿no? Mientras que la teoría dialéctica crea interacciones desde el contexto a la parte, desde el sistema interno al hecho. La teoría crítica entonces enfoca simultáneamente estos aspectos, de tal forma que los educadores críticos puedan sostener que una verdadera teoría de la escolarización debe de tomar partido, debe de estar ligada a una lucha por una vida cualitativamente mejor para todos, mediante la construcción de una sociedad basada en relaciones no explotadoras y en la justicia social. Los teóricos críticos afirman que el conocimiento está sólidamente construido, y esto significa que es consecuencia de común acuerdo entre los individuos que viven relaciones sociales particulares y vínculos particulares en el tiempo. Y es que cuando nosotros pensamos en la construcción de una sociedad basada en relaciones no explotadoras, es interesante a veces cómo el profesor que hace 20 años no era director de una escuela pública, que ahora lo es, y que empezó dando clases en los primeros años de primaria y que pasó por todo el sistema educativo y que ahora es director, se porta a veces como un déspota, como un caporal de finca, ¿no? Contra el profesor, y pierde ese contexto crítico y reflexivo, en donde el profesor no solamente tiene que dar sus horas clase al interior de la institución, perdón, sino que también tiene que llevarse exámenes, preparar clases, que si hay que revisar la clase con una lista de cotejo, que si hay que hacerlo por medio de una rúbrica, que si hay que hacerlo a través de exposiciones, en fin, a veces lo administrativo le quita mucho al ejercicio educativo, y en muchas ocasiones al momento de evaluar la calidad docente es increíble, pero la gente trata de evaluar más lo administrativo, el papeleo, la tramitología, y no la forma en la que yo interactúo con mis estudiantes y obtengo aprendizajes significativos, ¿no? Así es que esa es como parte de las conclusiones. Preguntas a contestar. La tarea va a tratarse de darle respuesta a estas preguntas. La número 1, ¿qué entiendes entonces por pedagogía crítica? Me gustaría que ustedes puedan construir su propio concepto de pedagogía crítica. Realmente me encantaría que la respuesta de esta primera pregunta tenga no menos de 10 líneas como mínimo, ¿no? Quiero un análisis profundo, un análisis calidad de maestría. 2, la segunda pregunta, ¿cuál consideras es la importancia de la pedagogía crítica? ¿Por qué para usted es importante la pedagogía crítica? 3, esta va a ser muy, pero muy interesante, porque esta pregunta lo va a llevar a usted a retomar un poco bibliografía para hacer marcos comparativos. Y la pregunta 3 resta de la siguiente forma. ¿Cuál es la diferencia entre la pedagogía crítica y la pedagogía social? 4, ¿cuáles son los objetivos que usted considera debe de perseguir la pedagogía crítica en el sistema educativo de Colombia? Vamos, siguiente pregunta. Menciona y explica un claro ejemplo
de cómo la pedagogía crítica puede mejorar el sistema educativo de Colombia. Te pido por favor que al dar respuesta a esto logres fundamentar y argumentar muy bien tu respuesta. Y por último, ¿de qué manera la pedagogía crítica puede ayudar a la sociedad estudiantil a entender la complejidad de estos problemas sociales como el coronavirus en Colombia? Sobre la base de estas preguntas, ustedes van a llevar a cabo estas indicaciones para elaborar el informe de la tarea. Número 1, van a elaborar una presentación de PowerPoint de manera individual donde des respuesta a cada una de las preguntas planteadas. El desarrollo del trabajo deberás de enviarlo al email que estás viendo en este momento en pantalla. El texto y el contenido de la presentación queda a tu creatividad, recordándote que es una presentación por estudiante. Así es que trata de hacerla bonita, trata de hacer interesante esta presentación, trata de poner mucho de tu parte para dar respuesta. Puedes utilizar infografías, imágenes, cualquier recurso que esté a la mano, considerando que esta presentación sí me gustaría que en unas próximas sesiones virtuales pudiésemos defenderlas, ¿no? Sería muy interesante. Recuerda colocar en la primera lámina de tu presentación el contenido general de una carátula, debiendo agregar el nombre completo y datos generales de la presentación. El nombre de la universidad, el nombre de tu carrera, la facultad o el departamento, el nombre del profesor, tu nombre y la fecha, ¿no? La fecha de asignación es precisamente hoy, 20 de marzo. La fecha de entrega de este trabajo es el 27 de marzo. Considera que esta actividad y esta clase transmitida por medio de este video es para cubrir la clase respectiva a la sesión del 20 de marzo, la cual, debido a la suspensión de clases, no se va a llevar a cabo en los modos antes considerados. Recuerde que está el WhatsApp por si hay alguna interrogante y saben que siempre cuentan con este humilde servidor. Desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia les queremos recordar, cuídense, hay que prevenir el coronavirus. Lávense las manos con frecuencia, por favor, eviten en la medida de lo posible el contacto cercano con personas que estén enfermas, ¿no? Por favor, estas no son vacaciones, reitero, no son vacaciones. Quédese en casa en la medida de lo posible. Recuerde limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que tocas con frecuencia. Cubre tu tos o estornudo, ya sea con una mascarilla, un tapabocas, no sé cómo lo dirán en Colombia, pero con un pañuelito. Busca siempre cubrirte cuando tosas o estornudas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Mis estimados, en estos tiempos de crisis, les recuerdo que no importa el tamaño del problema, ¿no? Recuerda, mi querido amigo docente, que más allá de los contextos educativos y académicos en los que tú y yo logramos hacer sinergias, recuerda que frente a cualquier adversidad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. No importa tu religión, sino la fe y la energía positiva con la que sepas afrontar tus problemas. De mi parte, es un verdadero gusto poder dirigirme por este medio con ustedes. Es un grato placer coincidir en estos escenarios educativos y quedo a las órdenes. Con mucho cariño, mis estimados, hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones masivas para todos.